hospital universitario y empieza a hacer una cosa que hasta ahora la medicina no había hecho. Bueno, sí había hecho, pero tan antiguamente que ya ni se recuerdan los libros de medicina, que es preguntarle al paciente por qué cree que está enfermo. Es una pregunta que nunca hemos hecho los médicos y que en nuestros manuales no viene nunca. Entonces él empieza a preguntar a todo el enfermo que tiene cáncer en su hospital, y de hecho tiene allí muchísimos, si ha vivido alguna historia o algún incidente altamente traumático en su vida anterior a la aparición del cáncer. Y para su sorpresa se encuentra que absolutamente todos refieren una historia altamente dramática antes de la aparición de su enfermedad, en un tiempo anterior a su enfermedad. En un principio lo que constata es que todos, absolutamente todos, tienen ese hecho dramático. Pero claro, empieza a coger por tipos de cáncer, por tipo de enfermedad, y a preguntar, por ejemplo, a 100 mujeres que tengan un intraductal de pecho izquierdo, que sean diestras, a preguntarles si han tenido, a ver si encuentra un denominador común entre las 100. Y la sorpresa tremenda de Hammer es que encuentra ese denominador común en las 100. Es decir, va encontrando enfermedad por enfermedad un denominador común exclusivo de esa enfermedad. Las 100 mujeres con ese carcinoma intraductal de mama izquierda, las 100 mujeres tienen un mismo incidente en su vida, un mismo hecho traumático con un mismo colorido, que es denominador común para las 100. Pero si coge 100 riñones, se encuentra exactamente igual. Si coge 100 pacientes con un cáncer de pulmón, encuentra también que los 100 tienen un denominador común distinto del de los riñones, distinto del de la mama. Es decir, él en un principio lo que encuentra es la relación que hay entre la psique, es decir, entre las vivencias de la persona y el tipo de órgano lesionado. Relaciona, por tanto, la psique con el órgano. La sorpresa más grande que se lleva él es al darse cuenta que no es de una relación causa-efecto del 90 o del 95%, que ya sería muy para tener en cuenta, sino que es del 100%. Él empieza a darse cuenta que está tocando leyes de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza, como todos sabéis, esta gafa se caería 1.000.000 de veces que yo la soltara, puesto que sobre ella ejerce la fuerza de la gravedad, que es una ley de la naturaleza. No cabe ni la más remota posibilidad de que una sola vez se quede suspendida en el aire. Pues lo que ha descubierto Hammer es de esta índole. Yo sé que parece muy duro y que es muy difícil de creer. Imaginaros lo que puede suponer para nuestra clase médica el que por primera vez le pongas delante 5 leyes de la naturaleza que se cumplen en el 100% de los casos. Cuando él se da cuenta de esa relación, lógicamente piensa, el ser humano no es solamente una rodilla, no es solamente un codo, no es solamente un pecho. La medicina clásica, en su superespecialización continua, cada día nos obligan más a especializarnos. Nos encontramos, por ejemplo, que si a una persona le duele la rodilla va a un traumatólogo, pero ese traumatólogo le deriva a un compañero que es a la vez también traumatólogo, pero más especialista que él en la rodilla, con lo cual al final el traumatólogo especialista en rodillas solo sabe de rodillas. ¿Qué está haciendo? Perder, lógicamente, la visión del conjunto. Es decir, tratamos el cuerpo humano por piezas, por partes, separado del todo. Y Hammer lo que sí tiene es una conciencia muy clara de la unidad del ser humano. Y él lo que se da cuenta es que el ser humano tiene psique, si queréis del griego alma, cerebro y órganos. Y él dice, ¿qué pasa si yo estoy encontrando la relación que hay entre la psique y el órgano? ¿Qué está pasando mientras tanto en el cerebro? Él es radiólogo y está harto de hacer escáner y nunca ha visto en el cerebro ninguna señal de nada. Entonces todos sabemos que el cerebro rige todas las funciones del cuerpo. Sin embargo, la medicina clásica eso lo olvida sistemáticamente. Todos sabemos que el cerebro controla las funciones de todos los órganos, de todos los tejidos y que está conectado con todas las células. Es más, la medicina clásica admite que una célula, solo una célula, es capaz de recibir del orden de 55.000 estímulos simultáneos bioquímicos, estímulos bioquímicos, simultáneamente, por neurotransmisores. Sin embargo, la medicina solo conoce del orden de 20. Hasta 55.000 le quedan unos cuantos. Pero ya, en cuanto a lo que son estímulos bioeléctricos, es incalculable la posibilidad que tiene una sola célula de recibir información simultánea. Sin embargo, toda esa información la echamos a un lado porque no nos interesa y seguimos investigando sobre la celulita, que si los oncogenes, que si la célula hace, que si la célula deshace, como si la célula fuera un ente aislado completamente del resto del organismo, ella llevara su propia vida y se mantuviera completamente ajena a las órdenes cerebrales. Hammer sabe que eso es incierto, que eso es mentira, y además hay cantidad de muestras cotidianas que avalan este principio de Hammer de relación psique-cerebro-órgano. Todos sabemos que un estudiante, a la hora de presentarse a un examen, si está nervioso se le puede soltar el vientre y hacer una colitis, y todo médico lo entendería normal y diría, bueno, eso es producto del estado de ánimo que tú tienes.
Nos dan un susto y nos aumenta la frecuencia cardíaca, también es normal, nadie se va a asustar por eso. Tenemos una situación que nos repele un poco y los pelos se nos ponen de punta. O sea, también hay, por lo tanto, un mecanismo que hace que por el estado emocional se intervenga a nivel cerebral y el cerebro dé una orden a los músculos erectores de los pelos. Eso lo asume toda la medicina. La úlcera se llama ya últimamente úlcera de estrés, como dando por hecho que el estrés es causante de una úlcera de duodeno. Se habla también del infarto de miocardio y se habla de las personas de riesgo. Estás trabajando mucho, tienes muchos problemas, te va a dar un infarto. Bueno, pues hasta ahí la medicina no le queda más remedio que asumir y admitir, y entra dentro de su lógica esa posibilidad, pero cuando hablamos de enfermedades mayores, la medicina la coge, lo echa a un lado y dice, bueno, esas enfermedades que hemos hablado hasta ahora son psicosomáticas, que las trate el médico de cabecera o el médico de pueblo o el psiquiatra, pero déjanos para nosotros los cánceres y las enfermedades graves, que esas somos nosotros aquí los entendidos en la materia. Somos súper especialistas, hemos perdido la visión de conjunto y sin embargo nos arrogamos el derecho a tratarlas porque conocemos más de ellas que nadie. La equivocación es manifiesta y el sentido de investigación va totalmente equivocado, como Hammer demuestra. Hammer, ante la posibilidad de que el cerebro pueda dar alguna señal de lo que está pasando a nivel psíquico y a nivel orgánico, se sienta un día delante de un escáner cerebral. Él tiene en su hospital escáner y la posibilidad de mandarlo, puesto que es el jefe de servicio, y empieza a hacer un escáner cerebral, cosa que hasta ahora no se había hecho nunca, en aquellos pacientes que tienen una patología no neurológica, no cerebral, por ejemplo un cáncer hepático. Y todos sabemos que en la radiología, y actualmente así se mantiene, hay unas imágenes, en la radiología de escáner, hay unas imágenes que nunca la medicina ha sabido explicar. Son a tipo de circulitos que salen dispersos por el escáner cerebral, que además no tienen ni orden ni concierto, unas personas están aquí, en otras personas están allá, y que como nunca la medicina ha podido darle explicación, ni la madre del aparato, es decir, ni las casas productoras del aparato han podido explicarlo, es considerado todavía como artefactos, es decir, productos de la máquina, problemas de la máquina. Hammer se sentó por primera vez delante de un escáner a ver si esos artefactos tenían algo que decirle en la relación causa-efecto. Y para su sorpresa comprueba que esas 100 mujeres que tenían un carcinoma intraductal de mama, las 100 mujeres tenían un redondelito de esos, un artefacto, en la misma zona del cerebro, que paradójicamente es la zona del cerebro que rige la mama izquierda. Pero si se va a ver los señores que tienen un problema de riñón, se encuentra que todos, absolutamente todos, tienen un artefacto en la misma zona del cerebro que paradójicamente es la zona del cerebro que rige el riñón. Tanto es así que descubre incluso una cartografía, añade una cartografía nueva al conocimiento médico, es capaz de encontrar relés cerebrales que hasta ahora se desconocían. Él comprueba que esos llamados artefactos no son artefactos, sino la señal cerebral de lo que está ocurriendo a nivel psíquico y lo que está ocurriendo a nivel orgánico. Él me contaba un día que el día que descubrió eso, se quedó durante 3 horas sentado delante de un escáner porque no daba crédito a lo que acababa de descubrir, y él mismo se estaba imaginando lo que venía detrás, lo que iba a ocurrir. Eso era demasiado fuerte para que una clase médica tan sumamente establecida pudiera asumir semejante descubrimiento. Pero como no quería ser él el único que diera voces sobre este asunto, se fue a la Siemens. La Siemens es en Alemania la casa más grande productora de escáner y de todo tipo de aparatos de radiología. Entonces su sorpresa es, al entrevistarse con el ingeniero jefe de la Siemens y plantearle lo que acaba de descubrir, es que el ingeniero jefe de la Siemens le dice: pues mire, no está usted muy descaminado de lo que nosotros pensamos, porque nunca hemos creído que esas imágenes fueran artefactos. La máquina no puede producirlas, pero como la clase médica no puede explicarlas, ni nosotros tampoco, sigue así en el ambiente. Pero esto podemos salir de dudas. Vamos a hacer un protocolo bien hecho y durante 6 meses vamos a estudiar con 2 máquinas diferentes a ver si realmente son artefactos o van en la cabeza del individuo. El protocolo es muy sencillo y la manera de investigarlo es tremendamente fácil, y hoy por hoy cualquier servicio de radiología, cualquier hospital puede hacer lo mismo si se pone a ello. Si está si es el artefacto lo está produciendo la máquina y la máquina lo produce en esta dirección y aquí está la cabeza del señor, hagamos una foto en este momento y saldrá el artefacto aquí, pero si giramos la cabeza saldrá al otro lado de la cabeza, si es la máquina quien lo produce. Ahora, si al girar la cabeza en una segunda toma el artefacto gira con la cabeza, es que está en la cabeza, porque la máquina seguiría produciéndolo en esta dirección. Lo hacemos con otra máquina diferente, de otro modelo, y efectivamente vuelve a ocurrir lo mismo. Lo que era un protocolo para 6 meses, en 2 meses certificó la Siemens con 5 ingenieros de la Siemens que efectivamente esas imágenes estaban en el cerebro humano y que eran la señal irrefutable de las enfermedades orgánicas y, lo que es peor todavía, del conflicto que las produce.